Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Escuchan? Buenas Buenas noches, noches, todo bien, profesor. profesor. Sí, sí Bienvenidos, se escucha, ¿qué bienvenidos. tal? Profesor, ¿cómo yo puedo entrar a la reunión desde la aplicación? Porque yo estoy usando la tablet y tengo la aplicación instalada y todo, pero cuando le doy al link me manda, o sea, lo abro, pero vía web, no vía aplicación de Teams. Tiene dos formas, tratando de buscar cómo colocarla como predeterminado para que te abra Teams, o te puedo compartir el enlace con el código y demás. Entonces trata de acceder desde la aplicación, unirte a sesión y el código entonces de la sesión más la contraseña. Dame un segundo para pasarla por el grupo. Está bien, ok, gracias. Siempre. Líderes, dudas, aclaraciones de los puntos vistos la semana pasada. Dudas, aclaraciones. Todo bien. Ok. Bueno, vamos a buscar esta información para compartirla con compañeros. Y así. Voy a mutear su micrófono para así garantizar la calidad de la grabación. Yo tengo, bueno, ¿Sí? no, Te yo tengo escucho. una duda, pero, o sea, yo hice la asignación y todo, profesor, pero no era necesario en la actividad número 2 aplicarle a los datos suministrados en la pestaña donde uno iba a trabajar, la tabla genérica. Yo la hice sin aplicarle Eh, la tabla genérica. bueno, el formato como tabla, ¿a eso se refiere? Exacto, formato como tabla. No le di formato como tabla, sino que pasé a la tabla dinámica y la tabla y el gráfico dinámico. Y puse también, después mandé el gráfico a otra nueva hoja, pero no, después pensé hoy en la mañana cuando estoy practicándolo, para mantenerme ahí más fresco el manejo. Ahí Sí. dije, venga, cuidado si había que poner los datos en la primera tabla de origen, colocarla, darle formato de tabla genérica, de formato de tabla, dale. Ajá, con, lo, con los filtros y todo. Ok. Vamos a verlo ahora de un prontito. Ya le compartí el código por el grupo de WhatsApp para las personas que vayan a acceder con el código y la contraseña de la sesión. Pueden Ok. utilizar esa vía para conectarse. Ok, vamos entonces a iniciar. Ya por acá viene Vanessa. Excelente. Entonces, señores, bueno, vamos a ir viendo parte del contenido que tenemos para hoy. Más temprano habilitamos las unidades 3 y 4, que son las que vamos a estar trabajando el día de hoy. El compañero que estaba indicando sobre el formato como tabla se refería a las unidades 1 y 2,
en la cual estuvimos viendo tablas dinámicas y estáticas. Sí, me refería a la 2. Exactamente. Acá ok, usted decide acá, por ejemplo, luego de que usted hace todo el formato, eh, porque acá usted tiene esta actividad práctica, que es el gráfico dinámico y la tabla Ujú. dinámica. Luego se le aplica la segmentación de datos, se mueve el gráfico a una hoja nueva y básicamente sería esto. La tabla, los datos, el origen de los datos acá se queda igual. Entonces usted va a tener una hoja con tabla dinámica y una hoja con gráfico dinámico adicional a estos dos. Ah, bueno, pues lo hice bien porque yo no le apliqué formato de tabla No, no a era esta tabla necesario. inicial. No es necesario, No. perfecto. Ok. Eso lo trabajamos en la unidad uno. Aquí sí trabajamos Era formato uno, sí. número. Ujú. Ujú. Ok, gracias, Listo. pues. Siempre la orden, señor. Bien, entonces en esta ocasión vamos a trabajar en nuestro segundo encuentro de cuatro. En la unidad 3 vamos a trabajar lo que es la parte de consolidar datos y realizar consultas. Para ello tenemos acá la guía didáctica, la cual vamos a ir viendo en detalle en unos minutos. Tenemos audiovisuales pregrabados de apoyo y algunas actividades prácticas, que son estas tres que tenemos acá. La actividad uno la voy a ir descargando. La 2 y la actividad 3. A ver si se nos fue descargando acá. Me faltó la 2. Sé que está leyendo, pero no acaba de descargar. Vamos a ver. Ya ahí va. Ok. Aquí debajo tenemos algunos elementos, este foro de actividades, y aquí debajo tenemos estos recursos que vamos a utilizar, ¿bien? El recurso de Apple Datos, en este caso, se descarga normal como un archivo de Excel. El recurso de datos de ejemplo, si yo le doy aquí un clic, me aparece de esta forma porque el navegador intenta descargarlo. Bien, entonces, esa es la idea. Entonces, lo que hacemos acá es para descargarlo, es básicamente hacer un clic derecho sobre el enlace, clic derecho, guardar enlace como, y acá nos va a permitir guardar el documento como un documento de TXT, que es lo que realmente queremos. Bien, aquí está. Un momentito. Ok, entonces por acá viene Rosana. Entonces se entendió esta parte. Hacemos clic derecho para descargar el archivo correctamente, guardar enlace como, y acá él nos va a indicar que es un tipo de archivo de texto, TXT. Cuando le digo guardar, entonces él lo va a guardar acá en descargas, en mi caso. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Porque en ocasiones nos vamos a encontrar con situaciones de que recibimos un reporte de un sistema que no necesariamente va a ser un archivo de Excel. Bien, entonces Excel es una herramienta rica en lo que se llama obtener datos desde diferentes orígenes. Bien, si yo vengo acá a datos, yo voy a ver aquí la sección de obtener y transformar datos, que esta sección completa es precisamente para yo obtener datos de diferentes orígenes, desde la web, desde base de datos, desde archivos. Todos estos son fuentes
incluso desde servicios conectados a algún sistema en línea, podríamos totalmente integrarlo con Excel para que se vaya alimentando inclusive en tiempo real. Bien, entonces, a eso hace referencia o trata de simular este ejemplo, este ejercicio de acá. Entonces, si vemos la guía, en la guía vamos a ir verificando el contenido que vamos a ir trabajando. Consolidar datos, Microsoft Query e importar archivos de texto en Excel. Esta guía trabaja todavía la herramienta de Microsoft Query. Microsoft Query es una herramienta que se utiliza para consolidar archivos o diferentes libros de Excel en uno solo. Bien, o sea, informaciones de diferentes libros, yo la puedo integrar en un solo libro y puedo hacer como una especie de base de datos enlazando tablas o libros uno con otro para poder utilizar informaciones de uno u otro libro. Esta herramienta de Microsoft Query ya viene un poquito de salida, pues ha sido sustituida por otra herramienta mucho más poderosa. Si vemos, por ejemplo, acá en el origen de los datos de asistentes heredados, quiere decir que son herramientas ya que van saliendo, que puede ser que en la próxima versión o en la más o en la siguiente, la próxima, puede que desaparezca. Bien, entonces por eso vemos aquí Microsoft Query. Si usted tiene una herramienta de Excel versión 2019, 2016, incluso 2013, puede que la encuentre no aquí en asistentes heredados, sino justamente acá en esta sección acá arriba. Bien. Eh, pero nos vamos a enfocar, aunque en la actividad en la guía nos habla sobre Microsoft Query y cómo ejecutarla, en la práctica nos vamos a enfocar en la nueva herramienta que es la que va a sustituir o que la que ya está sustituyendo a Microsoft Query, que es la herramienta Power Query. Bien. Entonces las actividades prácticas han sido ajustadas para la ejecución a través del uso de esta nueva herramienta. Y la idea es que nosotros mostremos acá en el encuentro cómo ir utilizando esta poderosa herramienta. Adelante, Aida. Profe, Ujú. perdone, disculpe, lo que pasa es que sale una notificación que hay compañeros que están esperando que se le dé acceso. Disculpe. Sí, Vanessa ha intentado varias veces, yo la acepto. Bueno, ya veo que ya ingresó, parece que ya está estable su conexión, ya la vemos por acá. Sí, en ese momento, si les aparece ese botoncito rosa, pueden presionar admitir sin problemas. Bien, si yo no lo hago, pueden ustedes hacerlo si le aparece en pantalla. Bien, Entonces, se está entonces, grabando la reunión ahora. sí, sí, claro. Y lo primero que Ok. hacemos, sí, ponerla a grabar para que así luego entonces que ustedes la puedan consultar. Otras herramientas, la parte de importar archivos de un archivo de texto, que también la vamos a ver, lo vamos a ver por acá. Entonces, acá vamos viendo el concepto de consolidar diferentes hojas dentro de un mismo libro. En este escenario, lo que se plantea es que yo tengo un libro con diferentes hojas. Pueden ser hojas haciendo referencia a ventas por ciudad, por diferentes meses, como es el caso acá. Y yo quiero consolidar esto en una misma hoja para poder comparar las ventas de una ciudad en los diferentes meses, por ejemplo. Entonces, esto lo vamos a estar viendo paso a paso cómo realizar la actividad práctica. Aquí se muestra el paso a paso, cómo hacerlo. De todas formas, lo vamos a estar haciendo nosotros y este es el resultado. Imaginemos por un segundo que nosotros nos veamos en la necesidad de hacer este ejercicio, o sea, de poder identificar visualmente, manualmente, cómo las ventas de La Vega en enero, ¿bien? Si tuvo alguna venta en febrero, vemos que no tuvo ninguna venta. Luego buscarlo en marzo, tampoco, y luego buscarlo en abril. Luego hacer lo mismo con Asua y así irlo haciendo mes tras mes, y en este caso solamente son 4 meses. Bien, con esta poca cantidad de registro que tengo acá, puede ser una labor un poquito compleja para nosotros realizarla sin, en este caso, tener algún error humano. Bien. Entonces,
la idea de esta herramienta es precisamente hacer toda esta tarea en cuestiones de segundos. Bien, entonces, por eso vemos acá cómo ya queda distribuido las diferentes ventas por meses en las diferentes ciudades. Y aquí efectivamente vemos que La Vega solamente tuvo venta en un mes, que fue en el mes de enero. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Entonces, acá vamos a ver la parte de consolidar los diferentes libros. Ya vimos que esto lo vamos a ver con Power Query. El- la idea de esto, como les indiqué anteriormente, podemos encontrarnos con archivos exportados desde incluso gestores de base de datos, en los cuales se pueden encontrar una columna como referencia cuando la data es estructurada a nivel de base de datos. No se tiene una única tabla con el nombre del producto, el precio, la expiración, la cantidad en inventario y demás. Bien, se tienen diferentes tablas que hacen referencia a diferentes informaciones del producto y se utiliza una columna de referencia para que, si en dado caso, en algún momento yo necesito el precio del amortiguador, por ejemplo, en este caso, con el número de parte 804002, yo lo busco en la tabla de precios y ya, aunque aquí no me diga amortiguador, con este número de referencia, yo sé que el precio de ese amortiguador son 1.400 pesos. Bien. Entonces, ese es como la forma en la que se gestionan los datos a nivel de base de datos. Y puede que en algún momento, si necesitamos hacer un reporte o hacer una gráfica con información que viene de diferentes lugares, bien, o del mismo lugar, pero que esa información que yo tengo que ensamblar para mostrar el resultado que yo necesito. Entonces, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar. Aquí se muestra cómo se va haciendo el enlace. Claro, esto en Microsoft Query, ¿bien? En Power Query es mucho más fácil. Y también este tipo de acciones también se visualizan mucho también en la nueva herramienta de inteligencia de negocio que tiene Microsoft, que no es tan nueva, ya tiene varios años, que se llama Microsoft Power BI. No sé si han escuchado de ella, si lo comenté la semana pasada. Power BI hace un uso muy profundo de la herramienta eh, Power Query, precisamente para sacarle todo el provecho y hacer enlaces o de tablas o de libros dentro de lo que es la herramienta de inteligencia de negocio Power BI. Bien, ese curso lo podríamos ver luego del avanzado. Luego del Excel avanzado es el que sigue, Power BI básico. Aquí se muestra el enlace donde tenemos un libro con una columna que se llama ID, que es la identificadora, otra columna que se llama el nombre de la parte, y en el otro libro tenemos el ID, que es el que sirve de enlace entre libro y libro, y la segunda columna precio. Se pone bien fácil de esta forma para que se comprenda, pero puede que en un libro tenga más de dos columnas, ¿bien? Y acá se ve el proceso entonces de la ejecución y acá se ve entonces luego el proceso cuando se importa la información ya consolidada a lo que es el Excel. Todo paso a paso, por si quieren hacer pruebas, aquí está en el material didáctico. Y ya aquí entonces se muestra lo que es la parte de importar archivos. Esto también lo vamos a ver vamos a ver cómo transformar la información. Si se fijan aquí, tenemos por ejemplo la columna fecha, la columna representante, la columna código, la columna unidades. Hacen referencias separadas por el punto y coma a diferentes informaciones dentro de este grupo de datos que hay en el archivo de texto. Entonces, es la idea. Acá en los audiovisuales se muestra cómo consolidar los datos, la parte de importar los archivos y la parte del Power Query que lo vamos a ver nosotros acá en la sesión de hoy.
El foro de la unidad 3 está orientado a la parte de aclaración de dudas. Podemos acá hacer cualquier aporte o cualquier duda que tengan, pueden externarla por esta vía o vía el grupo de WhatsApp. También estamos a la orden por acá. Vamos a ver algo, denme un segundito antes de continuar avanzando, porque yo creo como que faltan personas acá en este grupo, ¿no? Solo vemos 17 hoy. Y este grupo es de 40. ¿Qué pasó ahí? Vamos a enviar un correíto para así, si alguien quiere integrarse, que no haya visto el grupo de WhatsApp, pueda. Verifique el chat, por favor, profe. Vamos a ver. Por favor, verifique el chat de WhatsApp. Vamos a ver el chat del WhatsApp. Beatriz nos dice que no logra entrar, pero Vanessa logró entrar. No sé si ya Beatriz lo logró. Eso fue a las 8:22, o sea que no lo ha logrado. Y no está en la lista acá. Cuidado si es que ella no está utilizando el mismo enlace o algo así. Vamos a copiarlo nuevamente y pasarlo por ahí para ver. Es el mismo, ¿bien? 2559. Ahí les compartí el correo. Vamos a ver si alguno más se integra. Perfecto, Rafael, ya vemos a alguien más por acá. Y según sigan integrándose, lo vamos a ir aceptando. Voy a dejar el chat aquí abierto por si acaso. Ok, entonces vamos a ver ahora las actividades, ¿bien? Porque tenemos mucho contenido el día de hoy, tenemos que avanzar. Bien, entonces, la primera actividad, que es esta que está acá, tiene que ver con lo que es consolidar las diferentes hojas dentro del mismo libro. Si se fijan en las instrucciones, nos habla de generar una base de datos en diferentes hojas. Ya esta parte nosotros se la hemos suministrado acá. Estos son los datos que van a utilizar. Esto para agilizar el proceso, que ustedes no tengan que digitar ni crear una idea desde cero. Ahí viene Beatriz. Entonces, ya lo demás, utilizando la función consolidar, vamos a crear una siguiente hoja acá y utilizando una función consolidar, vamos al menú datos. Aquí tengo la herramienta de consolidar que me permite yo seleccionar desde diferentes hojas, por ejemplo, esta que está acá, el grupo de datos que yo quiero consolidar y presiono agregar. Vamos a ir viendo cómo aquí se van agregando según yo voy seleccionando los diferentes meses de las diferentes, perdón, las diferentes celdas de las diferentes hojas. Miren acá. Hace referencia al mes de julio, el mes de agosto. Vamos a ver septiembre. Agregamos también. Y ya aquí tenemos los diferentes meses agregados. Acá yo puedo indicarle qué rótulo yo quiero utilizar. Cuando habla de rótulo me dice la fila superior. Si quiero que de cada hoja se tome, si país se repite, se mostrará una sola vez. Si los meses no se repiten, se van a colocar uno al lado del otro en orden alfabético. Y los nombres de los países. Entonces aquí yo puedo seleccionar la fila superior y la columna de la izquierda. Columna de la izquierda. Aquí está.
Entonces, esa es la idea. Presionamos aceptar. Y así, en cuestiones de segundos, podemos ver cómo ya aquí se han consolidado los datos, tomando en cuenta todos esos parámetros que hemos indicado anteriormente, de que Excel lo va haciendo uno a uno y va mostrando todos los datos. Perfecto. Aquí entró alguien más, los compañeros. Excelente, ya somos 20. Ok, entonces ya con esto, señores, damos concluida la primera actividad. Básicamente es esto, consolidarlo, que se muestre de esta forma. Si se fijan acá, tenemos el encabezado de cada uno de los, de los meses y la ciudad, los países que no se repiten, básicamente. Se mantienen igual y cada valor cayó en su posición. Bien, ya para la actividad 2, actividad 2. Acá se nos pide descargar el archivo TXT utilizando la función de importar archivos a través del menú datos. Vamos a identificar el separador y vamos a realizar la importación de datos situados en el archivo, datos de ejemplo. Entonces, si yo abro ese archivo, yo lo descargué por acá y lo trato de abrir, miren cómo él se va a abrir en un documento de bloc de notas, un documento de texto en el cual, si yo tengo la necesidad de tabular, vamos a suponer por un momento que aquí yo tengo valores numéricos, precios de partes, inventario, cualquier valor numérico. Si yo quisiera hacer un cálculo en base a esto, entonces no lo podría hacer porque está todo junto en una misma columna. Bien, no está tabulado. Entonces la idea básicamente es esa, nosotros tabularlo. Utilizando aquí la hoja 2, vamos a ir al menú datos y luego vamos por acá a obtener datos desde un archivo y aquí si se fijan tenemos diferentes tipos de archivos. Si seleccionamos aquí archivo de texto, vamos al lugar desde donde descargamos la información. Maestro, disculpe, para que no tenga que devolverse desde el final. Ujú. Tuve problemas aquí con la señal. ¿Podría volver? Entra al menú de datos y ya estando ahí, ¿dónde vamos? Vamos a ir a la opción obtener datos. Acá, obtener datos de un archivo de texto. Obtener datos de un archivo de texto. Gracias. Siempre. Entonces, acá se selecciona el archivo. Bien. Aquí nos va a aparecer, una vez seleccionemos el archivo, los datos tal cual. Si se fijan acá, Excel lo ve todo como si fuese en una sola columna. Ven que aquí nos indica columna 1. Bien. Aquí se muestran todos los datos en una única columna. Si yo le digo aquí cargar, vamos a notar cómo todos los datos son cargados en una única columna. Lo que me impide a mí yo poder trabajar con esos datos. Si tengo valores numéricos y quiero hacer algún cálculo, no lo voy a poder ver porque aquí tengo algo alfanumérico. Bien. Entonces, si volvemos nuevamente, datos, obtener datos desde un archivo de texto y acá le indicamos a ese archivo que vamos a seleccionar que en vez de que lo cargue, yo lo quiero, en vez de que lo cargue, yo quiero transformar los datos aquí debajo, ¿lo ven? En vez de cargar, lo quiero transformar. Ya en este momento, automáticamente Excel
me va a abrir la herramienta del Power Query. Mírenla acá. La herramienta del Power Query, que es un mundo esta herramienta, ¿bien? O sea, nos permite hacer muchísimas cosas, nos facilita bastante la vida. Por ejemplo, si iniciamos acá verificando, haciendo una identificación visual de cuál es el separador que se está utilizando entre una columna y otra, aquí podemos identificar que es la I comercial. Bien, aquí tengo la fecha, luego la I comercial, luego representante, luego la I comercial y así sucesivamente. Aquí yo puedo aplicar en el menú de inicio la opción de dividir columna y puedo indicarle que va a ser en base a un delimitador. El delimitador viene siendo el separador entre una columna y otra. Puedo hacerlo también por número de caracteres, por posiciones, por mayúsculas o minúsculas, diferentes formas de yo hacer. Le voy a decir que va a ser por un delimitador y él me va a abrir un asistente. Ese asistente va a hacer un análisis de la data. Lo hizo bien rápido porque son pocos datos. Y va a identificar o va a tratar de identificar cuál es el separador de argumento o de columnas que tengo acá. Si se fijan aquí, eh, que aquí solamente tengo, por ejemplo, en este caso, si se fijan acá, aquí yo tengo, por ejemplo, dos puntos, coma, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador. Estos son los delimitadores más comunes, ¿bien? Los más comunes. Entonces, puede haber otra diferente. Bien, puede haber otro delimitador diferente, como es el caso que es una I comercial. Él automáticamente seleccionó personalizado e identificó cuál es el delimitador que se está utilizando, que es la I comercial. Luego, acá yo le debo de decir dividir en, si es el delimitador situado más a la derecha o más a la izquierda, o cada vez que aparezca ese delimitador. En este caso sería el ideal, porque no va a ser el más a la izquierda ni el más a la derecha, sino cada vez que aparezca representa una columna. Entonces, cada aparición. Y ya aquí son opciones avanzadas que yo podría utilizar si quiero agregarle un carácter de comilla u otras funciones. Por el momento vamos a darlo de esta forma. Vamos a presionar aceptar. Y acá va a encontrar que en el Power Query, él me va adicionando pasos de este lado. ¿Qué quiere decir esto? Estos pasos me permiten a mí yo volver a una posición anterior. Si vengo aquí al origen, puedo ver cómo los datos estaban en el origen. Esos pasos que se van adicionando según yo voy haciendo cambios en la data, yo puedo incluso eliminarlos y volverlo a hacer. Si le doy aquí a la X, lo elimino. Si vengo acá, vuelve y se aplica. Bien. ¿Qué me garantiza esto? Yo poder ir atrás y una vez yo estoy atrás, puedo eh, volver a hacer algún cambio sin la necesidad de borrar todo. Los cambios que yo hago acá no se aplican a la hoja de Excel hasta que yo cierro y cargo la información a Excel por acá. Entonces, si se fijan, hay otra mejora que podemos hacer acá. Y es que como es un documento de texto, no una tabla, Excel no logra identificar si ese documento tiene un encabezado o no. Para Excel todo ello son datos. Como no es una tabla, no lo ve como un encabezado. Por eso, acá podemos identificar que Excel agregó un encabezado personalizado, columna 1, columna punto 2, punto 3, punto 4. Esto yo puedo eliminarlo a sabiendas quizás de que la primera fila de esos datos representa el encabezado de la tabla. Entonces, ¿qué yo hago? Aquí yo puedo utilizar esta opción que dice usar la primera fila como encabezado. Esto lo que va a hacer es que va a sustituir el encabezado que tengo actualmente por esta primera fila y adicional a esto, si se fijan acá, cada columna tiene ABC, ABC, ABC y ABC. Cuando hagamos este cambio, el Power Query a la vez va a identificar el tipo de datos que tengo en cada columna y me va a cambiar acá si es fecha, una especie de calendario, si es valor numérico, pues números acá, valores numéricos y así sucesivamente. Vamos a presionarlo. Aquí hizo el cambio, miren aquí cómo me colocó el calendario. Estos se quedan igual porque son
alfanuméricos y estos se cambian a números porque son valores numéricos. Bien. Si voy atrás, veo cómo se veía atrás. Bien. Si voy delante, veo cómo se ve actualmente. Entonces, ya habiendo realizado estos cambios, yo puedo volver, cerrar y cargar. Y entonces ya él me va a devolver a Excel una columna para cada grupo de datos. Y esa columna, si tengo valores numéricos y quiero hacer algún cálculo, lo puedo hacer con facilidad. Bien, entonces, estas son algunas de las bondades de la herramienta Power Query. Si en algún momento ustedes están tratando de ejecutar esa herramienta o ya tienen aquí los datos, si quieren ejecutarla, pueden ir al menú Datos, Obtener datos, y aquí tienen la opción de iniciar Power Query con esa tabla. Bien, yo puedo acá venir y decirle obtener datos, iniciar editor de Power Query, y él acá me va a traer esas informaciones para yo, si quiero seguirlas transformando o hacer algún cambio, lo puedo hacer con facilidad sin tener que hacer todo desde cero. Bien, entonces tenemos esas dos formas de trabajar. Entonces, ya con esto terminamos esa siguiente actividad. Vamos a ver la actividad que nos falta, creo que es la 2. Es la 2. La que vimos. La 3. Sí, esta es la 3. En este caso, vamos a continuar trabajando con Power Query. La idea acá es profundizar un poquito más en cuanto al conocimiento de esa herramienta, que es un complemento muy interesante de Microsoft Excel. Bien. Entonces, por ejemplo, acá se van a descargar el archivo Apple Datos, que fue el archivo de recursos que descargamos al inicio. Y vamos a utilizar importar archivos y utilizando Power Query vamos a realizar cambios. Por ejemplo, vamos a venir por acá. Vamos a decir que va a ser de obtener de datos desde un archivo, en este caso va a ser de Excel. Y el archivo por datos ya lo hemos descargado, ¿bien? Tiene que estar por acá. Mírenlo acá. Aquí él va a tratar de abrirlo. Se nos va a aparecer aquí el asistente. Y básicamente aquí selecciono el archivo y puedo decirle transformar datos. Entonces, ¿qué datos, qué tipo de conversiones o de transformaciones podemos hacer acá? Si se fijan, vamos a encontrarnos con situaciones en nuestro día a día que tenemos valores de esta forma o valores de esta forma, a los cuales quizás en algún momento necesitemos hacer algún tipo de extracción. Entonces, eh, utilizando la lógica y este tipo de herramientas, nosotros podemos hacer muchas cosas para separar y poder ordenar los datos en el orden que nosotros queramos. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono acá, y yo quiero, por ejemplo, aquí dividir la columna, puedo decirle, bueno, la quiero dividir, bueno, y esta función la vi, ¿bien? De cómo dividirla. Pero, por ejemplo, si yo quisiera aquí eh, transformar, eh, agregar una columna, por ejemplo, y la quiero extraer desde esto que está acá, ¿bien? La quiero agregar una columna nueva y quiero extraer los datos desde esta, porque quiero mantener esta igual. O la quiero extraer y simplemente que se quede aquí un grupo de datos y en la nueva el grupo de datos que yo voy a extraer. Entonces, por ejemplo, miren qué interesante. Le voy a decir acá, agregar columna. Vamos a extraer los datos desde esa columna que estoy acá, el texto que esté antes del delimitador o el texto que esté después del delimitador. Por ejemplo, ¿qué delimitador yo puedo visualizar que hay entre Q1 y el año 2019? ¿Quién se anima? Un espacio. Un espacio, ¿verdad? Entonces yo podría acá, muchas gracias,
indicarle, por ejemplo, lo que esté antes del delimitador, le digo acá, un clic. Voy a indicar acá cuál es ese delimitador, pues como es un espacio, pongo un espacio, acepto, y ya acá vamos a visualizar cómo él nos agregó una columna acá con esos datos que nosotros quisimos extraer. Bien, lo que están antes del delimitador. Si se fijan aquí, la columna se quedó intacta y él me adicionó esa columna nueva acá. Pero yo puedo hacer lo contrario también. Yo puedo seleccionar aquí la misma columna y decirle extraer después del delimitador el espacio nuevamente, acepto y acá entonces voy a tener la nueva columna. Entonces acá yo podría ponerle, por ejemplo, en el texto, el cuatrimestre, por ejemplo, el encabezado. Y acá podría colocarle año. Bien, de esta forma aquí está. Puedo eliminar inclusive esta columna, si no la quiero la quito. Y todos estos cambios que voy haciendo, miren aquí cómo me va agregando pasos. Si vuelvo atrás, se adiciona la columna. Si vuelvo atrás, así y así, vamos haciendo cambios, ¿bien? Entonces, ya aquí la quitamos, la columna se ve de esta forma. Si yo quisiera hacer cambios acá, por ejemplo, puedo transformar eh, esta columna que está acá. Esa columna, si yo quisiera, por ejemplo, indicarle que la quiero dividir, por ejemplo, eh, lo que esté a la izquierda del espacio, no quiero que aparezca aquí. Esta columna está compuesta por el código del país, el nombre del país, perdón, el continente al cual pertenece el país y el nombre del país. Entonces yo podría aquí decirle dividir la columna, eh, lo que esté en un delimitador, lo que tenga acá, por ejemplo, mire cómo él automáticamente identifica el delimitador guión porque es el primero de izquierda a derecha. Puedo aquí indicarle que no es ese, sino que es el slash. Y miren aquí cómo él lo separa. Bien, entonces ya yo tengo aquí el país y tengo acá el continente. Yo podría eliminar también el código del país acá. Le digo columna, dividir eh, por delimitador. ¿Qué delimitador vamos a utilizar aquí? El espacio. No, vamos a utilizar acá, sí, el espacio. Pero el espacio que esté más a la derecha. El delimitador situado más a la derecha. ¿Por qué? Porque antes acá yo tengo un espacio. Si yo lo dejo en espacio, él va a tomar el que está a la izquierda. Fíjense en esto. Bueno, en este caso él lo va a tomar en cada uno, porque aquí yo lo estoy diciendo para cada aparición. Entonces él tomaría este, me quedaría una columna con AGO y otra columna con África. Bien, vamos a ver cómo lo hace. Miren aquí. Él me creó tres columnas, uno con AGO, uno con el guión y uno con África. Pero si yo lo deshago, ese acá, por ejemplo, así estaba, hizo varios pasos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir, vamos a dividirla nuevamente por un delimitador, slash, primeramente, aquí la tengo. Y si tomo esta misma y le digo aquí, dividirla por delimitador, un espacio, pero yo quiero que sea el que está más a la derecha. Bien, entonces, este de acá. Él me va a crear ahí dos columnas, miren, una con el continente y otra con el AGO guión. De esa forma yo me elimino algunos pasos, elimino esta que no la voy a necesitar y ya aquí me quedo con mi columna continente y país, que le puedo cambiar el nombre
Y así puedo ir colocándole nombre a las demás, ¿bien? Entonces, aquí cuatrimestre y año. Esto yo puedo arrastrarlo para acá. Lo quiero más. Aquí está. De hecho, aquí hay unos datos nulos que yo puedo eliminarlos, ¿bien? Para limpiar la data. Puedo eliminarlos. Y ya entonces, estos datos yo puedo llevarlos a mi hoja de Excel. Y ya con esos nuevos datos, eh, trabajar ya con los datos transformados. Bien. Hasta el momento, ¿dudas, aclaraciones? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Maestro, este Jessica. archivo que estamos trabajando está en la base de datos del Infotep. Sí, acá en la unidad 3 está aquí debajo. Se llama recurso Apple Datos. Perfecto, gracias. Y el de ejemplo, el de texto, es este. Para descargarlo debemos hacer clic derecho, guardar como. Guardar enlace Perfecto. como. Siempre. Bien. Entonces, con eso terminamos la unidad 3. Y entramos a la unidad 4. En la unidad 4 vamos a empezar a ver el concepto de macros. Si ustedes vieron en el básico, no sé si alguno lo trabajó conmigo, en ocasiones yo doy como algunas, casi siempre doy como una breve introducción al mundo de las macros. Ánimo como de motivar a los participantes a que sigan avanzando en los diferentes módulos de Excel. Básicamente, acá vamos a ver prácticamente esa actividad práctica de macros. Los macros son herramientas que nos permiten a nosotros automatizar tareas que realizamos de manera repetitivas, o sea, con mucha frecuencia. Podemos automatizar esas tareas. También nos permiten realizar cálculos complejos a través del uso de programación. Los macros podemos trabajarlo en dos tipos de herramientas, unos macros grabados o macros programados. En esta primera instancia vamos a trabajar los macros grabados. Ya a partir de la semana próxima, los dos encuentros siguientes, vamos a trabajar con programaciones de macros que le vamos a suministrar guiados para que así les sea como un poquito más fácil digerirlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos la guía, tenemos el audiovisual de pregrabado y la actividad práctica, que es esta que está acá. Una vez realizada esa actividad, van a colocarla acá y el foro de duda para los fines. En cuanto a la guía, acá nos indica que vamos a estar viendo los macros, la ficha de programador o el menú de programador, la grabadora de macros y la herramienta Solver. Acá nos muestra qué es el macro. Básicamente, el origen de la palabra macro se remonta al griego, tal y como lo define Wikipedia, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta manera obtener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Esas acciones que haces repetidas veces se pueden automatizar utilizando la macro. La macro se escribe en un lenguaje de computadora especial que se llama Visual Basic para aplicaciones y ese lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funcionalidades de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa.
Acá en la guía van a estar, se muestra todo el proceso de cómo grabar un macro, cómo habilitar la ficha o el menú de desarrollador. Cuando nos habla de la ficha de programador o desarrollador, nos habla en este menú en específico, que es el que tiene todas las herramientas de las macros. Ese menú no viene habilitado por defecto. Si yo quiero habilitarlo, acá yo voy a ir a opciones, más comandos, y aquí me van a aparecer las opciones de Excel, en la cual yo voy a presionar personalizar cinta de opciones. Acá van a visualizar en personalizar cinta de opciones, en el lado derecho, todos los menús que tenemos aquí arriba. Si se fijan aquí arriba tengo inicio, insertar, disposición de página, son los mismos que tenemos acá. Bien. Este de programador, que en algunas versiones se llama desarrollador, no viene activado por defecto. O sea que si yo le digo aceptar aquí sin haberlo cotejado, se mueve acá, se elimina, ¿lo ven? Entonces, si yo vuelvo acá, más comandos, cinta de opciones, y acá luego la vuelvo a habilitar, entonces va a volver a aparecer cuando le dé a aceptar. Miren acá. Bien. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Eh, Habilitar esta pestaña es lo primero que deben hacer para entrar al mundo de las macros. Bien, ya vimos ahí cómo hacerlo. De todas formas, tanto en la guía como en el material audiovisual, se muestra aquí, miren las guías paso a paso de cómo hacerlo, cómo activar miren aquí el material audiovisual pregrabado, habilitar pestaña de programador y luego cómo grabar los macros. Bien. Entonces, en cuanto a la actividad práctica, ese documento de Excel que se descarga de la actividad práctica, si usted tiene Windows 11, como los macros son una programación, yo les recomiendo, si tiene Windows 11, que desbloquee el archivo. ¿Por qué? Porque Excel a veces lo bloquea. Para yo desbloquearlo, voy a ir donde se descargó, siempre y cuando usted tenga Windows 11. Si no, no lo tiene, no es necesario hacerlo. ¿Cómo me doy cuenta si tengo Windows 11? Bueno, si yo trato de abrir el archivo, lo voy a tratar de abrir, me voy a dar cuenta que va a aparecer una franja rosada, indicando que el archivo estaba bloqueado. En este caso a mí me apareció una opción de desbloquear, yo le di desbloquear y él lo desbloqueó. Pero le puede aparecer una franja rosada. Otra forma de hacerlo es, como les indicaba, haciendo clic derecho sobre él. Vamos a ir a propiedades. Y acá le digo la opción desbloquear. Aquí que me dice, ese archivo proviene desde otro equipo y podría bloquearse para ayudarse a proteger este equipo. Entonces aquí yo le digo desbloquear, le digo aceptar, cuestión de que acá ya se muestra el documento. Entonces, una vez abrimos el documento, aquí se le va a dar algunas instrucciones. Primero va a realizar una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3 utilizando el macro. Luego va a realizar una suma de las tareas y el examen final utilizando el macro. Y luego va a colocar los nombres de las damas y los caballeros, los nombres de la dama en rosado y los nombres de los caballeros en azul. Por ejemplo, si me posiciono acá, tenemos aquí la actividad. La idea es, esta tarea nosotros tenemos que hacerla todos los meses, hacer un cálculo de calificación. Usted puede hacer un cálculo de nómina, puede hacer un sinnúmero de trabajos que usted haga en su día a día y usted lo quiere automatizar. Y esa es la idea en este caso, de que sin importar las calificaciones que yo tenga acá, sin importar que sea Juan Pérez o María o José, cuando yo presione ese botón de hacer el cálculo, Excel lo haga automáticamente. Bien, entonces
Básicamente, acá yo me voy a posicionar y voy a ir a la sección de programador. En esta sección de programador, yo voy a decirle que quiero grabar un macro. Es la forma más fácil porque yo le enseño a Excel qué yo quiero que haga ese macro, paso a paso. ¿Y cómo le enseño? Haciéndolo, haciendo el cálculo la primera vez. Entonces, le digo aquí grabar macro. Él me va a pedir algunas informaciones como el nombre del macro, por ejemplo, cálculo, una rayita abajo para espacio. Si dejo un espacio me da un error entre el nombre del archivo, por ejemplo, cálculo MSP. Una combinación de tecla con control puede ser la letra I, por ejemplo. Si yo no tuviese un botón, con esta combinación en el teclado puedo invocar ese macro. ¿Dónde lo quiero guardar? En este libro, si quiero que solamente se ejecute acá, que es mi preferido. Si lo quiero cada vez que se abra un libro nuevo, que esté disponible ese macro para ser ejecutado. O en mi macro personal se va a ejecutar desde cualquier libro de Excel. En este caso voy a seleccionar este libro porque cada vez que imparto un curso no voy a estar creando el mismo macro. Entonces, en la descripción, aquí voy a colocar lo que ejecute ese macro. ¿Qué es lo que hace ese macro? En este caso vamos a tener uno solo, pero si mañana usted tiene 15, 20, 30 macros en el departamento que lo van a ejecutar, que lo van a utilizar, entonces es bueno tener una descripción de lo que hace cada macro, cuestión de que si quien lo ejecuta mañana está de vacaciones, pues quien se quede pueda con la descripción orientarse un poquito. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir macro utilizado para el cálculo de calificaciones. Presionamos aceptar. E inmediatamente yo presiono aceptar acá. Este botón que dice grabar macro va a cambiar. Me va a decir detener grabación. Observen. Miren acá cómo cambió. Bien. A partir de este momento, todo lo que yo haga, selección de celda, cálculos y demás, va a estar siendo grabado para el macro que estamos grabando. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y hago la sumatoria de estas tres tareas, o una función, ¿verdad? Y arrastro, él automáticamente va a estar grabando todos esos cambios. Igual acá, si yo hago esta sumatoria y arrastro, él va a estar aplicando todos esos cambios. Bien, punto importante para que lo tengan en cuenta, los macros grabados traten de cometer la menor cantidad de errores posible porque los errores también se graban. Bien. Por ejemplo, él también me decía que yo debía identificar los nombres de caballeros en azul y de damas en rosado. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer utilizando un formato condicional y el macro lo va a guardar porque la idea es que el macro lo identifique él automáticamente en base al patrón que nosotros le vamos a estar indicando al macro. Por ejemplo, acá yo le digo, formato condicional, una nueva regla. Bien. Si vamos un poquito rápido, no se preocupen, que recuerden que estamos grabando el encuentro y ustedes lo van a poder repetir con más calma en el tiempo que ustedes tengan disponible. ¿Bien? Por el momento me gustaría como que se enfoquen en la pantalla, en lo que estamos haciendo, para que así lo puedan absorber lo más que puedan visualmente y con el audio también. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a identificar los nombres para colocarlos en azul, por ejemplo, los caballeros. ¿Quién me indica qué factor común tienen los nombres de los caballeros acá, en esta lista de nombres? Vamos a ver. ¿Qué factor común ustedes ven acá en la lista de nombres de caballeros? ¿Quién se anima? Que la primera letra es mayúscula. Pero las damas también. ¿Qué otro podría ser? La letra O. La letra O. Muy buena, sí. En este caso podemos verificar que
independientemente a Juan, que tiene una razón de ser, lo vamos a ver en un ratito, todos los nombres contienen la letra O en algún lugar. Eh, Había una persona con las manos levantadas. Sí, No sé era si... yo, maestro, pero yo lo que le iba a decir es que están una hembra, un varón, una hembra y un varón, pero en el último Ok. se me cae mi teoría porque son dos hembras. Y en las damas, ¿qué Maestro, factor en ¿y no se común le usted puede podría encontrar? agregar una columna y ponerle señor o señora? También, puede ser también. Que mejor el sexo es masculino, femenino y amarrarlo por ahí. También puede ser, eso se llaman celdas de control, le llamo yo a esas celdas, porque usted la puede poner incluso ocultas y hacer en base a esto un control interno y determinar una u otra cosa. Bien, pero si partimos de lo que tenemos acá, visualmente, hay algo más que podemos notar en los nombres de las damas. Quiero que lo identifiquen. Vamos a ver, visualmente, La letra A. la letra A. Exactamente. Los nombres de las damas, si se fijan, terminan con la letra A. Bien. Telma, Elsa, Cristina, Hilda, María. Bien. Entonces vamos a tomar esos dos patrones y en base a esto vamos a aplicar unas reglas. Bien. Aquí en formato condicional. Tiene que ajustar a Vamos. Juan porque no tiene la O, pero sí tiene la J que se repiten en algunos varones. Sí, pero tiene una razón de ser. En un ratito lo vamos a probar para que ustedes lo determinen, para que lo Ok. puedan visualizar. En este caso vamos a decirle que va a ser una nueva regla y gracias. Acá tenemos varias reglas que podemos aplicar. Mi favorita es aplicar el formato únicamente a la celda que contengan ¿qué? Un valor. Bien. Y aquí donde va a entrar en juego ese valor que nosotros determinamos previamente es acá. Cuando yo selecciono acá esta opción, miren cómo el menú de abajo cambia. Bien. Dependiendo de la opción que yo seleccione acá, voy a tener un menú diferente. Entonces, esa nueva regla lo que va a determinar es, va a ser aplicada un formato únicamente a las celdas que contengan una condición. ¿Esa condición cuál va a ser? Puede ser numérica, un valor, que sea mayor que, menor que, igual. Si ese tipo de datos varía acá a un texto específico, entonces lo que vamos a buscar es diferente. En vez de ser mayor que o menor o igual, va a ser un texto específico que contiene una letra, que comienza con una, que contiene o que empieza o que finaliza por otra. Y aquí es donde entra el juego, el, lo que estuvimos evaluando acá. Por ejemplo, que contiene la letra O. Bien, que contiene la letra O. Entonces yo pongo aquí cuando contenga la letra O en algún lugar, entonces tú vas a aplicar un formato que va a ser un relleno azul. Todavía todo esto se está grabando en el macro, señores, no lo hemos detenido todavía. Bien, todo esto el macro lo está grabando. Le digo aceptar, aceptar. Podemos ver acá cómo se visualiza. Vamos a hacer lo mismo nuevamente, pero ahora con las damas. Formato condicional, nueva regla, en base a la misma selección de celda, aunque tenga caballeros, yo la dejo seleccionada todas. ¿Por qué? Porque si mañana en esa posición cambia el nombre de un caballero al de una dama, la idea es que el macro identifique ese patrón que nosotros introducimos y que haga el análisis del lugar. Bien, el macro tiene que tener la capacidad de hacerlo. Un segundito. Entonces, vamos a hacer entonces con las damas. Esto específico, que contiene no, que termina con la letra A. Bien, que termina por A. Le decimos acá, ¿qué va a pasar? Va a ser de color rosa. Así, así. Bien, cuando se dé esa condición, va a estar de esta forma. Bien.
Pero yo eso lo apliqué a todas estas celdas. Si mañana uno de esos patrones de comportamiento varía, entonces la idea es que el macro lo determine y que lo trabaje. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas, aclaraciones? ¿Se entiende la lógica? Quiero que entiendan la lógica de lo que estamos haciendo, de lo que el macro hace. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ya aquí el macro terminó su trabajo. Determinamos esto, determinamos los caballeros y las damas. Vamos a ir al programador y vamos a decirle a él detener. Bien, detenemos la grabación. Eso que yo acabo de detener me generó acá en la parte de sección de macros. Aquí se van a visualizar todos los macros que yo haya creado. Bien. Entonces, aquí vemos cómo cálculo MSP se creó. Si quiero ver qué se generó dentro de él, puedo decirle aquí en modificar. Y aquí me muestra el código interno que se creó. Miren aquí el nombre del macro, la descripción del mismo, la combinación de teclas para invocarlo, la sumatoria que se hizo al inicio. Este es el código de programación que generó esa grabación. Bien. Esto lo vamos a estar viendo más en detalle ya a partir de la semana próxima. No es tan difícil como se ve. No quiero que se vayan a asustar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros aquí tomamos en cuenta esto. Si se fijan acá, María aquí se ve rosa, ¿verdad? Y Juan se ve en blanco porque no cumplió con ninguna. Vamos a eliminar todos esos cálculos que nosotros hicimos. Acá. Este formato personalizado, formato condicional, perdón, yo lo puedo eliminar por acá mismo, diciéndole aquí borrar reglas, borrar toda regla de toda la hoja. Y aquí se va todo. La idea es yo insertar a través del menú de programador un botón aquí en controles de estos, control de formulario. El primero que está aquí arriba se llama botón. Ese botón de control de formulario me permite a mí enlazar ese botón que voy a insertar con un macro de lo que ya yo tengo grabado. Vengo acá, le doy un clic, le pongo aquí, lo trato de insertar, mi botón, y él me pide automáticamente que lo relacione, que lo enlace a uno de los macros que ya yo tengo creado. ¿Qué va a hacer esto? Cuando yo presione el botón, él va a ejecutar ese macro al cual yo lo enlacé. Bien. Le digo aceptar, ya el botón se crea, aquí puedo cambiarle el nombre si quiero. Está mi botón. ¿Qué voy a hacer para probar que el macro se pueda adaptar a los cambios? Yo voy a hacer cambios aquí en los datos de origen. A este le voy a poner un 20, a este le voy a poner un 20, un 20, y a este le voy a poner un 30. Se supone que en vez de 50, que fue que me dio acá, aquí debe darme 60 más 30, 90. Bien, eso es el cálculo que tiene que hacer el macro ahora en base al cambio que yo hice. Y en los nombres, les decía al inicio que tenía una razón de ser. A Juan vamos a agregarle una A al final para que se llame Juana. Y a María vamos a agregarle una O, Mario, para que en vez de rosa se convierta en azul si el macro funciona. Y para que en vez de que se quede en blanco, se coloque aquí color rosa porque termine la letra A. Bien, vamos a probarlo ahora. 1, 2, 3, calcular. Vemos cómo él recalculó en base a los 60, en base más 30, 90, en vez de 50 que era lo que tenía. Vemos aquí cómo hizo el análisis de caballero dama. Bien, hizo la ejecución correctamente. Bien, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer en base a la actividad práctica de esta semana. Un último punto importante y no menos importante, porque si no hacen este último punto de la manera correcta, puede que yo no pueda ver su macro. Bien. Los macros se guardan en un formato en específico para que la programación viaje con el archivo cuando usted lo carga en la plataforma o lo mande por correo o demás. Bien. Para guardarlo de la manera correcta, vamos a ir a archivo, guardar como,
archivo, guardar como, y acá debajo del nombre van a seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Libro de Excel habilitado para macros. Tienen que guardarlo con este formato para que la programación del archivo viaje con el mismo en todos los macros que vamos a estar realizando. ¿Se entiende esta parte? Excelente. Sí, profesor. Bueno, pues entonces vamos a avanzar con esto, señores. Tenemos esta semana completa y parte de la próxima también, hasta el próximo martes, para trabajar estas actividades. Mañana temprano les voy a subir la grabación para que puedan apoyarse en ella y así ir desarrollando. Si surge algo en el camino, me dejan saber. Estoy por acá para apoyarles. ¿Me entienden? Líderes, un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Espero verles en la meta todo y el próximo miércoles para ver otros tópicos de interés. Pasen buenas noches. Buenas noches, maestro. Igual, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias, igual. profe. Gracias.